Buenas tardes, Mari Buquimelfe, Mari Puchicaltufe, Mari Puchicaltufe de Urupalú, Mari Compulamiem, Mari Compuche, Incha Belina Cañuñipinem, Chonyuca Tremunguareameu, Incha Numen Somo Mapurbe, Rupal Metani Raumacamulu, Futa Neu Santiago Guarria, Rupal Magister Historia Meu, Cume Acumi Futa Chi, Rukama, perdón, Nutrancalum Celebemai. Hola a todos, a los hermanos y hermanas, a los profesores, estudiantes y egresados. Soy Abelina Cañuñir Nahuel, nací y crecí en la ciudad. Soy la primera mapurbe descendiente de mi familia y soy egresada del Magíster en Historia y les doy la bienvenida a nombre del equipo de la red de egresados a esta reunión o conversatorio que hemos denominado Gualmapu Libre a propósito de la contingencia que involucra al pueblo mapuche y sus demandas históricas y recientes. A continuación, dejo con ustedes a la directora del Departamento de Historia, profesora doctora Cristina Moyano Barahona. Muy buenas tardes a todos, todas y todos. Quiero agradecer la presencia de todos los que mostraron su interés por participar de esta actividad, que toca un tema hipercontingente y que seguramente nos va a abrir varias aristas de un conflicto que tiene una larga duración y que en el último tiempo se ha ido agudizando con ciclos de violencia estatal para las comunidades mapuches, que por cierto nos preocupan tanto como ciudadanos, como historiadores y como miembros, digamos, de un Estado que no es capaz de reconocer las particularidades ni la autonomía que tienen los pueblos a su autodeterminación. Quisiera agradecer en particular a quienes organizaron este coloquio, que es la red de egresados, que levantaron información respecto de cuáles eran los grandes requerimientos que nuestros egresados, pero también la comunidad en general, le interesaba participar, dialogar y conversar. Y para esta sesión de hoy están invitados el doctor Fernando Pairicán, egresado del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, de sus 3 programas, hizo todo su camino en la Universidad de Santiago, y una reciente egresada, la licenciada María Juliette Urrutia, que esperamos también tenga una carrera de investigación tan brillante como la que ha tenido el profesor Fernando Pairicán, que se ha convertido en un referente en los debates respecto del pueblo mapuche, el conflicto con el Estado y lo contemporáneo. Así que un gusto para todos, espero que disfruten este conversatorio y que nos vayamos con una sensación de haber aprendido y haber dialogado en esta modalidad virtual que tiene muchas cosas en contra, pero que tiene como a favor que muchos de los que estamos aquí, si estuviéramos en una condición de presencialidad, probablemente no hubiéramos podido asistir. Así que muchas gracias a todos los asistentes y espero que puedan disfrutar de esta conversación. Bueno, con este queremos presentar a nuestros 2 invitados. Por un lado, Fernando Pairicán Padilla, historiador, doctor en Historia de la Universidad de Santiago, académico del Departamento de Historia. Él es autor del libro Malón escrito, que da cuenta del pensamiento del movimiento de la coordinadora Arauco Mayeco, y la biografía de Matías Catrileo, que es un relato sobre el tránsito de mapuches nacidos en la ciudad y la migración al Gualmapu para participar en el proceso de recuperación de tierras. Sus áreas de interés son la historia del siglo XIX y reciente, enfocada en el pueblo mapuche y su relación con el Estado chileno. Por otro lado, presentamos a María Juliette Urrutia Leiva.
historiadora egresada en nuestro departamento y egresada del Diplomado en Migraciones e integrante del grupo Peye o Téngase Presente. Es autora de diversos artículos sobre el pueblo mapuche durante la Unidad Popular y el movimiento campesino revolucionario MCR, y de reseñas de libros relacionados con esta temática. Sus líneas de investigación se acercan a la historia reciente enfocada en el pueblo mapuche y las dinámicas de género. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, queremos compartir con ustedes el objetivo de este primer conversatorio, que es la búsqueda de las raíces históricas que nos permitan comprender la represión sistemática hacia el pueblo mapuche desde el Estado chileno. En este sentido, la lucha de más de 500 años por la usurpación de tierras y el reconocimiento de derechos de diversas dirigencias y comunidades vuelven a nuestro presente la discusión nacional en momentos donde el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, categoriza la protesta como un acto de terrorismo. Por tanto, la importancia de construir un discurso que nos permita eliminar toda presunción de racismo y legitimación hacia las acciones de la política pública del conflicto mapuche se plantea como una urgencia en el momento constituyente que nos acercamos como sociedad a fin de construir un nuevo pacto social que priorice el reconocimiento y los derechos de nuestros pueblos originarios. A continuación, dejo con usted al profesor Dr. Fernando Pairicán. Aquí estoy. Bueno, saludarlas, gracias por la invitación. Si me dan el permiso para saludar al señor Rojas, que no lo había hace tiempo, por todo tantos años y tanto tiempo de muchas cosas, ¿no? Y bueno, saludarla a toda la directora, a los compañeros, compañeras, los alumnos, alumnas, profesora Carmen también, que no la había hace mucho tiempo. Y había preparado un Power, no sé si se ve. Entonces, con la idea de la atención y un poco también agradecer la instancia y la convocatoria y la posibilidad de conversar con todos, ¿no? Creo que estos son etapas muy importantes que nos ayudan a conformar. Me gustaría iniciar con unas palabras de un poeta. Hoy día se supone que están en competencia, yo no sé muy bien si todavía va la competencia de premio Nobel, de premios de literatura. Sé que está Licura en competencia y también Leonel Lelaf, pero no me queda claro si Leonel Lelaf está en competencia o no, ¿no? Entonces, si es así, me gustaría comenzar con... Voy a decirlo explícitamente que está pasando por live, que mi candidato es Licura Chihuahua en todo caso, pero voy a leer una poesía de Leonel Lelaf que se llama Le sacaron la piel, que es un texto que se publica en el año 89, ¿no? En plena transición democrática, escribe este poeta. Y dice Leonel: 3 veces vino el malón, 3 veces lo rechazamos, pero ahora viene otra vez y no podemos luchar. El Winca está disparando. Escondámonos debajo de la montaña y que se vaya nuestro espíritu a dormir sobre la tierra. Y que sobre las estrellas se duerma todo este campo. Cuando recién descansaba mi mano, muchas armas nos rodearon, tomando a nuestro cacique mientras a nosotros nos golpeaban. Le sacaron la piel de la espalda y se cortaron su cabeza. A vuestros valientes caciques y a la piel de sus espaldas lo usaron la bandera, y su cabeza me la amarraron a la cintura. Vamos llorando y nuestra sangre riega la tierra, de rato en rato bajo la mirada a la cabeza que lleva a la cintura, y me parece que ya hablar, pero continúa ese silencio. Hombres y mujeres van galopando en la pampa, Chiripa galopa sobre su caballo llamando a sus perros. Lautaro, Lautaro, dice su galopar, y sus perros lo siguen como el viento. Bailando gritan ellos sobre los campos, silbando por los esteros. Corro a ver a mi gente, a mi sangre, pero ya está tendido sobre el suelo. Sobre ellos pasan los Wincas, hiriendo la muerte de la tierra y dividiendo mi corazón. Un poco más largo el poema, pero solo voy a dejarlo hasta ahí. Porque lo escribe en 1989, ¿no? En pleno proceso de transición, y que me parece que Leonel Lelaf da cuenta un poco de esta tensión creativa, como yo voy a denominar a esta exposición,
en el cual se ven las divergencias que van a existir en nuestro pueblo. Lo primero que me gustaría, o lo segundo ya a plantear, es que hay algunos, ¿en qué momento político estamos, ¿no? Yo creo que los pueblos originarios hoy viven una tensión creativa y sobre todo una etnicidad recreada. Este debate de los últimos 10 años da cuenta sobre la respuesta que han sufrido los movimientos indígenas por parte de los estados y por parte de los estados latinoamericanos y también de las economías globales por detener en parte el ascenso o el crecimiento que los movimientos indígenas habían logrado hasta el siglo avanzado, el siglo XXI, ¿no? Yo creo que esa respuesta un poco ya se empieza a observar primero con la crisis del gobierno de Evo Morales, pero tiene se sitúa, yo creo, mucho tiempo más atrás o años atrás. Y yo creo que el movimiento indígena latinoamericano es una demanda más del siglo XXI. Eh, a mi juicio no va a ser hasta el 2000, espacios de poder, tanto a nivel de Estado como con Bolivia, como a nivel de Estado autónomo, como en el caso de México, ¿no? Y ante ese avance político del pueblo mapuche, del pueblo aymara, del pueblo quechua, del pueblo maya, es decir, los avances políticos de las naciones originarias, se va a desarrollar una respuesta que yo creo que es la que estamos viviendo hoy, ¿no? Una respuesta a los avances del movimiento indígena en América Latina y al movimiento indígena en Chile. Y esa respuesta va a ser, por un lado, de carácter militar, de carácter político, y también una respuesta de carácter social. Y en esa respuesta es que es viable hablar hoy día de como dice Santiago Basto, este escritor guatemalteco, maya, o sea, perdón, mexicano guatemalteco, plantea un poco una respuesta de carácter económica y política y social sobre los avances de los pueblos originarios en el continente. En el caso de Chile, creo que eso se va a dar cuenta a las políticas públicas que el Estado va a ir creando luego de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, sobre todo la política del Nuevo Trato, que luego va a girar en torno a las políticas de multiculturalidad del gobierno Sebastián Piñera, y que lo va a denominar ya de manera más concreta en 2010 como el Pacto por la Multiculturalidad. En ese mismo año que se declara esa política oficial, en torno a una década de gobierno de derecha en el continente, va a darse una respuesta política de parte del movimiento indígena, nuevas huelgas de hambre, y luego estamos en este contexto de pacto por la multiculturalidad que luego está entrando en crisis, creo yo, primero por la ausencia de avance en las reformas políticas y económicas que los países necesitan, pero además es una respuesta, se tensiona aún más con la crisis de COVID. Y podemos ver dos dimensiones. Una es la dimensión política, que es la crisis del gobierno de Evo Morales, por tensión interna, que las podemos ver después en el debate, pero además coincide, ¿no?, con esta pandemia que nos tiene a toda América Latina hoy día, bueno, el mundo, pero América Latina, en las contradicciones o demostrando, tal vez, que habían condiciones de pobreza y de miseria en la población, que hoy día eso se ha dado cuenta de forma abismante, ¿no?, en nuestro imaginario. Dentro de ese imaginario, el mundo indígena, creo yo, el que está sufriendo con mayor hincapié, tal vez, por su lugar en que viven, por las condiciones económicas, también las consecuencias de la pandemia, ¿no? Entonces, en este contexto, creo yo que hay una tensión entre la plurinacionalidad y el multiculturalismo, ¿no? Por un lado, los gobiernos latinoamericanos fueron rediseñando su estrategia de incorporar a los indígenas y diseñaron esto que Aucán Wilcamán va a llamar como críticamente, como este artilugio, dice él, de liberalismo en torno a esta idea de la plurinacionalidad, que no da resultado, dice este Peñi, a las aspiraciones de autonomía de los movimientos indígenas, pero que a la vez también
permite jugar dentro de la realidad de Latinoamérica en torno a la democracia y los avances políticos de un continente que se caracteriza un poco por adaptar todas las transformaciones a esta ancha capacidad que tiene el liberalismo, pero que en un momento se corta, ¿no? Y que en el caso de Bolivia mostró eso. Lo segundo es que como esas relaciones de poder se fueron modificando en estas últimas décadas por la capacidad de acción del movimiento indígena, tenemos hoy día una respuesta, tanto de carácter económica, pero también política y social. Y esa respuesta va a estar dada en torno a incorporar a los indígenas a la producción del sistema económico, en este caso capitalista, para convertirlos de alguna manera como sujetos de mercado, ¿o no? Y es ahí donde irrumpe ya sea el turismo indígena, el empresario indígena, el agricultor indígena, o un poco el sello verde o el sello que supuestamente debería tener lo indígena. Lo indígena entonces como aspecto también de mercado. En una tercera característica, creo yo, del multiculturalismo es que vemos una reducción en algunos aspectos de la pobreza, pero yo creo que la pandemia vuelve a mostrar que no eran tan avances, y esa reducción de la pobreza va relacionada con un crecimiento de la desigualdad, pero sí los avances políticos. Y por ende el mundo indígena ve que no hay una transformación total de su estado de dominación y por ende comienza a observar que esos avances en aspectos de pobreza no se logran desarrollar y comienza a perpetuar en el mundo indígena una especie de desigualdad que estaría dado por su concepción de indígena y por su concepción también de clase. Y en ese ámbito entonces creo que la forma de comprender los estudios indígenas actuales es siguiendo, y lo he dicho en muchas ocasiones, me repito, pero las categorías de Angela Davis, ¿no? De clase, género y raza, ¿no? Creo que son las tres categorías analíticas que a nosotros nos permitiría comprender de mejor forma el proceso político que hoy estamos viviendo, ¿no? Ahora, como punto 3, hubieron o existieron avances en torno a la plurinacionalidad y hay avances sobre la autonomía, ¿no? Pero esto es lo que ha entrado en crisis y eso es interesante porque dentro de las propuestas que el movimiento mapuche ha sostenido en el último tiempo ha sido la plurinacionalidad, ¿no? Entonces los gobiernos conservadores o la clase conservadora podría decir perfectamente que lo que el movimiento mapuche está planteando, o un sector de la plurinacionalidad, en verdad ya en América Latina ha mostrado principios de crisis, ¿no? O bien avanzar en grado de autonomía, que es lo que el movimiento mapuche actual está solicitando desde 1990. Pero hasta la pandemia, en estos dos grados, en estas dos vías, México tuvo avances, sobre todo el zapatismo, ¿no? Venezuela, en torno a la plurinacionalidad, Ecuador, Bolivia y Argentina, ¿no? Todos esos países, esto está en crisis, pero de todas maneras creo que son experiencias que sirven para un poco observar lo que está sucediendo hoy. ¿Cuál es la pregunta que a mi juicio se hacen los movimientos indígenas hoy? Si es un reconocimiento o es un reconocimiento netamente en el marco jurídico sin cambios políticos. Yo creo que esa es una de las tensiones que hoy estamos observando y que esa fue la tensión que sufrió sobre todo Ecuador en los últimos años. ¿Por qué no se puede avanzar más, a mi juicio, ¿no? Y yo creo que esas son las contradicciones del sistema, ¿no? El liberalismo es capaz de ser flexible, pero en el caso del el liberalismo latinoamericano tiene una etapa en que su flexibilidad dura hasta un momento, ¿no? Y me parece que los gobiernos latinoamericanos fueron capaces de responder en algún grado, bajo la economía capitalista, las relaciones indígenas o las problemáticas indígenas, pero al no modificar las relaciones de poder o no aclararlas del todo, creo que eso es lo que está situando hoy día el conflicto actual. El Machi Celestino pide que se cumpla el 169 y el Estado chileno señala que no es viable, ¿no? Bueno, yo creo que esa ausencia entre los derechos que se acuerdan y las relaciones de poder no aclaradas, ¿no? Eso está generando un no diálogo, creo yo. Y esto el historiador Aníbal Pinto ya lo sostuvo a mediados de siglo, ¿no? En que para entender la crisis de Chile, o en alguna manera, era que
había un crecimiento económico, un desarrollo económico, pero sí las reformas políticas suficientes para poder poner al país en ese nivel que se exigía. Yo creo, siguiendo esa tesis de este historiador, que eso es lo que vive Chile hoy en el conflicto, en las relaciones de conflicto indígena. Y como eso no está aclarado, como hay una división entre la reforma económica y las reformas políticas, o una ausencia de diálogo, el mundo indígena no logra comprender si son o no portadores de derechos. Y si son portadores de derechos, si son sujetos de derechos y si tienen poder de decisión. Ahí, creo yo, está la gran crisis en torno al conflicto que vivimos hoy. Se puede reconocer aspectos culturales. Yo creo que la huelga de hambre, aquí está situado el conflicto hoy. Se reconoce a Celestino Córdoba como machi. Acaba de irrumpir este acuerdo que están avanzando, en que podría Celestino ir a su regua y nuevamente una salida temporal. Se le reconoce el aspecto cultural, pero lo que está todavía ausente, creo yo, y es un problema de la estructura del país, es el tema en torno a ser sujetos de derecho, ¿no? Y como eso no está aclarado, esa consulta, creo yo, de si somos o no sujetos de derecho, al generarse este debate, nos lleva al tercer conflicto más estructural, que al final los gobiernos de Chile pueden desarrollarse económicamente, pero sin la ausencia o sin la capacidad de modernizar sus relaciones de poder. Y por lo tanto, al no aclarar eso, termina generando hacia abajo, hacia los sujetos sociales con menos poder, una ausencia de reconocimiento como derechos políticos y una ausencia de reconocimiento como derechos culturales. Puede haber o derechos políticos, y al exigir esos derechos políticos te enclavas entonces con el Estado Nacional, que no ha logrado dilucidar esa modernización, ¿no? Y ahí yo creo que está, entre otras cosas, la crisis, ¿no?, en torno a los derechos indígenas y las relaciones con el Estado. Ahora, ¿cuál ha sido una de las estrategias que los estados nacionales, el Estado chileno, ha usado para poder incorporar a los sujetos y a los derechos indígenas? Es a través en Pacto por la Multiculturalidad, y luego Sebastián Piñera en el Pacto de Reconocer, incorporar a los indígenas, pero para ser productores del modelo económico imperante, ¿no? No es que el indígena no le guste el turismo, no es que no quiera trabajar en torno al turismo. Bueno, con los chiquillos que hemos salido de eso alguna vez en la zona de Coñaripe o Cañete que alcanzamos ahí, que no es un conflicto en sí el turismo, ¿no? Al mapuche, al indígena hasta le agrada, el mundo aymara vive un poco también, y el nortino vive un poco del turismo, sino que esa demanda indígena es vista para productora o para vigorizar el modelo de producción económica, y eso sobre todo se observa en los pueblos andinos en torno a la gran minería y el desarrollo en torno al turismo que se expande en el norte, previo, por supuesto, a la pandemia, ¿no? Entonces, esta tensión, creo yo, es lo que nos ha llevado hoy día a observar que el Estado chileno, los gobiernos, desde el gobierno del Michelle Bachelet 1, 2, Piñera 1, 2, es que se observa un esfuerzo por llevar a los indígenas como parte de la producción económica antes que sujeto de derecho. Entonces, mientras sea un agente de producción con perspectiva indígena, no generaría problema. Y ahí uno lo puede observar, sobre todo en el mapa político actual, en Evópolis y en algunos mapuches que son militantes de esa organización. ¿Qué es lo que ellos observan? A mi juicio, esa es mi opinión personal política, obviamente, y me puedo equivocar, que ese mundo mapuche, con el cual también hay combates dentro del mismo pueblo, ¿no? Tensiones creativas, para denominarlo en el concepto de García Linera, ellos observan que el modelo indígena puede generar una producción económica a través o a raíz de sus raíces. Y por ende, no sería extraño que en un tiempo más se pueda ya ver con mayor claridad el sujeto indígena como productor del actual modelo, ¿no?
Ya algo se observa con esto del café verde, con el café producido en forma no contaminada en África. Creo yo, como esta autora norteamericana, Sally Smith, donde ella mezcla muy bien esta idea de la multiculturalidad, la raza y el actual modelo, ¿no? Creo, y género. Creo que ahí hay esa tensión, creo que la que Chile está llegando de manera cada vez más lenta, pero ya está llegando con estas últimas respuestas políticas. La pregunta que de cajón, tal vez, es si es posible otra forma de producción, ¿o no? U otra forma de relación económica. Bueno, esa fue la crisis, creo yo, de Evo Morales, ¿no? La incapacidad también de poder superar justamente esa forma de producción económica con derecho indígena, con la idea del buen vivir, o con lo que llamó David Choquehuanca, el buen vivir y los 10 derechos del buen vivir, ¿no? Que en eso él ha sido uno de los teóricos del buen vivir en Bolivia, ¿no? Y como esa tensión no se logró superar, creo yo, vino una respuesta conservadora que puso en tensión el gobierno de Evo Morales y ya finalmente su crisis, que es lo que vemos hoy en él fuera del gobierno, ¿no? Entonces, en esta nueva situación, y con lo que ya voy cerrando, vemos que hay una especie de incorporación del mundo indígena bajo los modos de producción, gobiernos indígenas que pudieron haber mostrado un camino distinto, que no pudieron superar esa tensión creativa, genera entonces también una caída, ¿no? Y en esa crisis, creo yo, en esa crisis política, nos encontramos ante estos nuevos cambios políticos que vive América Latina, los nuevos cambios económicos que exige América Latina y la crisis de la pandemia que hoy día nos pone ya en otro tipo de tensión, que no logro vislumbrar hacia dónde van a ir los derechos indígenas, hacia dónde va a ir la educación por lo demás, sin más allá de eso. Entonces, creo que está todo, estamos en un momento de tensión, por supuesto, en que es difícil observarlo. ¿Qué observo yo? Y con lo que voy cerrando. Que a raíz de COVID nos lleva o nos da cuenta de la radicalización de los aspectos políticos, ¿no? Y esa radicalización nos lleva a una readecuación de la estrategia y las formas políticas, y hoy día vemos entonces a los estados latinoamericanos que ya venían con una crisis tal vez, hoy día lo vemos en una nueva encrucijada, ¿no? Y en esa encrucijada, el factor étnico, la incorporación subordinada a las relaciones económica, la coerción hacia los movimientos indígenas de carácter más rupturista, están generando hoy día un nuevo nivel de violencia, o en el caso de Chile, cada vez más claro con el movimiento mapuche. ¿Es necesario un nuevo tipo de gobernabilidad? Por supuesto, la pregunta sería sí. Ahora, ¿cómo? Bueno, eso es lo que un poco el debate, ¿no? Con lo que cierro con este concepto de Santiago Bastos, de su último libro publicado este año, de la etnicidad recreada, ¿no? Él plantea en este texto que ¿qué es la etnicidad recreada? Dice él. Dice las muy diversas maneras en que el contexto de globalización neoliberal o el neoliberalismo globalizado en el cual nos encontramos se sigue reproduciendo la asociación entre desigualdad y diferencia que conocemos como etnicidad. En ese contexto, entonces, yo creo que hoy día nos situamos y un poco abriría de esta forma el debate para conversar luego que expongan los expositores que me siguen, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando. Ahora dejo con ustedes a la licenciada en Historia Mari Juliet Urrutia. Mari Pulamien, Mari Guañí, Mari Muñaña, amigos, amigas. En general, saludar a quienes no había visto hace mucho tiempo y que veo algunas caritas conocidas, muy agradecida de la invitación, de poder estar conversando bajo un título sumamente profundo, ¿cierto? Como el título de este Nutram, de esta conversación, como Wallmapu libre, ¿cierto? En contexto de pandemia.
como decía el profesor Fernando, una de las consecuencias, yo creo que a nivel latinoamericano y que ha sido conversación de los pueblos indígenas en América Latina, ha sido lo que ha venido a traer el COVID-19, ¿cierto? La pandemia, con el empobrecimiento de los pueblos, y junto con ello la necesidad de la recuperación de tierras para los pueblos indígenas en América Latina. Recuperaciones de tierras que han sido históricas, pero que hoy, en este contexto de pandemia mundial, ha sido un debate para los pueblos indígenas en América Latina, la tenencia de la tierra, la usurpación de la tierra, en poder indígena, ¿cierto? Y la destrucción colectiva de un horizonte político común, ¿verdad?, para habitar aquella tierra. Por lo tanto, me gustaría... yo no tengo mucho tiempo, pero agradecería a la herramienta Melina que tal vez me hiciera un gesto para poder ya terminar cuando pasen 10 minutos, tal vez, para poder ir cerrando y no extenderme demasiado. En este mismo contexto del COVID, de las problemáticas que se han alcanzado en la actualidad, ¿verdad? Y sobre esta creciente preocupación de los pueblos, yo creo que este contexto lo ha agudizado sobre las operaciones de tierra, o colocar el acento en la usurpación de tierras indígenas a nivel latinoamericano, y sobre todo de los puentes en común que podemos tejer los pueblos en América Latina o los pueblos en Chile acerca de este tema. Por lo tanto, una de las motivaciones para conversar, y que propongo también pueda hacer una conversación en este instante o en otros, es precisamente observar la recuperación de tierras como una cuestión histórica del pueblo mapuche, visualizar que la demanda por la tierra, la demanda por la recuperación y el acento en que la tierra fue usurpada, fue robada, ¿verdad? Y que han existido múltiples denuncias acerca de ello, es una historia antigua. Es una historia que comienza, ¿verdad?, en época republicana de manera muy temprana, y aún así, de manera muy temprana, siguió durante el siglo XX de la misma manera, con múltiples procesos, ¿verdad?, con múltiples demandas, con múltiples organizaciones, con múltiples formas de resistir ante la ocupación militar de la tierra, y posteriormente en la venta y usurpación de los dueños de fondos sobre tierras mapuche reconocidas por títulos de merced. Para comenzar tenemos esta primera diapositiva, ojalá que quienes puedan estar viendo estén divisando la misma imagen, ¿verdad?, en donde elegí esta fotografía porque para tal vez hablar sobre este tema, sobre las recuperaciones de tierra. Y esta es una fotografía que apareció en el Diario Austral de Temuco para 1971. El Diario Austral de Temuco mostró esta fotografía señalando de que en un enfrentamiento violento murieron 2 personas. Es una fotografía que muestra un culcul, ¿verdad?, sostenido por la mano derecha, y una infografía o un escrito en la mano izquierda de la persona que lo sostiene. En la mano izquierda aparece una letra que dice: por la salvación del pueblo mapuche, unámonos al movimiento. Esa es una declaración, ese fue un afiche que fue construido por una organización mapuche que se llamó Netuain Mapu. Netuain Mapu, que tuvo mucha participación política, principalmente para 1971. ¿Y por qué muestro esta fotografía como para iniciar la conversación? Es porque fue el culcul, y esta imagen fue encontrada en una recuperación de tierras el 22 de noviembre de 1971. Una recuperación de tierras que termina como muchas otras recuperaciones de tierras para la época, y también para una etapa más contemporánea del movimiento mapuche, una recuperación de tierras que termina con 2 fallecidos, con 2 muertos, a causa de los impactos de bala que proporcionó el patrón de fondo, ¿cierto?, don Navarrete. Así se le conoce en la zona de Nueva Imperial. Ahí me gustaría que pudiéramos pasar a la segunda diapositiva, si fuera posible. Una de las cosas que me llamó la atención, tal vez para poder conversar sobre este tema de Gualmapu Mapu Libre, ¿cierto?, en contexto de pandemia, fue esta misma necesidad de colocar la atención
en la lucha por la tierra de un pueblo que ha venido, ¿cierto?, denunciando permanentemente aquello. Y justamente fue para 1970, para la profundización de la reforma agraria, para la unidad popular, donde encontré un contexto para poder conversar de esto. ¿Y por qué? ¿Por qué coloco atención en la recuperación de tierras? Porque me gustaría colocar el acento de que la demanda por la tierra mapuche ha sido una demanda que ha permeado el siglo XX, incluso desde la Unidad Popular, donde generalmente no se suele mirar esta temática. Si nos vamos a los archivos, nos vamos a la memoria, nos vamos al NUTRAM con Antigua y con Antigua, vamos a encontrar de alguna manera que la memoria mapuche para 1970 estaba muy impregnada también en el poder antiguo. Y una de estas memorias, yo acá traigo a colación también la memoria de don Prudencio Quinchavil. Don Prudencio Quinchavil hacía un llamado para 1970, y era un llamado cuando recién asumió el poder la Unidad Popular. Y este llamado dice así: este Lamien vivió en la zona de Imperial, particularmente en Mañío, y dice así, yo voy a citarlo, dice: miren, compañeros y amigos, hace tiempo que se discute respecto a lo que tenemos que hacer con nuestra tierra usurpada. Pienso que hay una sola respuesta y es simple. Nuestra investigación legal con auténticos planos nos demuestra que hay un error comparado con la realidad. Hay cercos que no están donde la ley los ha reconocido, hay que ponerlos en un lugar adecuado. Siguiendo los planos tenemos derecho y el deber incluso de arrancar el cerco de donde está mal puesto y llevarlo hasta el límite estipulado por la ley. Debemos correr el cerco. Este NUTRAM, esta conversación, la traigo a colación para discutir, para tensionar, ¿verdad?, la idea de la recuperación de tierra justamente para un periodo particular de la historia, en donde la memoria mapuche señala que existían múltiples demandas por antiguos y antiguas de recuperación de tierras en los fundos colindantes. Una de estas demandas fue del Lamien Prudencio Quinchavil, y no solo él, sino que, como veremos en la siguiente diapositiva, hay una demanda que fue construida por varios sectores del pueblo mapuche y que fue continuada para la época de 1971, para la época de 1972 y en 1973. Traje solamente una imagen de la Confederación Nacional de Asociaciones Mapuche que llamó un segundo congreso. ¿Y por qué coloco atención en este segundo congreso? Porque fue un congreso en donde reunió a múltiples sectores del pueblo mapuche, de Santiago, de Temuco, principalmente, Malleco, Arauco, Cautín, Valdivia, múltiples sectores del pueblo mapuche, organizaciones mapuche, exigiendo una sola cosa. ¿Y cuál es eso? ¿Cierto? ¿Qué es lo que se exigía para este segundo congreso? Fue la recuperación de tierra usurpada hasta ese entonces. Y este documento lo pueden encontrar en varios archivos, ¿cierto?, que han recorrido la construcción de conocimiento, y es un archivo bastante estimulante, porque muy tempranamente los Lamien empiezan a hablar, los Lamien, ¿cierto?, comienzan a hablar de recuperación de tierra, comienzan a hablar de una deuda, comienzan a hablar de un empobrecimiento de las comunidades, comienzan a hablar de una migración que ha sido para esa época muy permanente y que ha afectado las comunidades. Es así como se genera un escenario, y yo creo que ese escenario ha sido un escenario que también es antiguo, ha sido un escenario de recuperación de tierra, de un proyecto político por recuperación de tierra. Con esto quiero decir que también a lo largo del siglo XX hasta el día de hoy han existido múltiples proyectos políticos por la recuperación de tierra. Hoy día estamos en un contexto político, como lo nombró el profesor Fernando, en miras de un horizonte político también común, pero también durante el siglo XX existieron múltiples propuestas políticas por la recuperación de las tierras. Y ya la segunda lámina, porque el título de mi tramo, de mi conversación, es Fundo Huilío. ¿Y por qué tomo
este caso, el Fundo Huilío es un fundo, como muchos fundos en la provincia de Cautín, que se encuentra en Imperial. Es un fundo donde el dueño legal es Navarrete, es Juan Antonio Navarrete, un dueño conocido en Imperial. Y uno podría pensar es uno de tantos fondos, es uno de los tantos dueños, pero quise tomar en especial atención este caso, ¿cierto?, de la historia mapuche y de la historia del poder de los dueños del fondo, es porque ocurrió un enfrentamiento en una recuperación de tierra, cuando la MIEN hicieron ingreso a este fondo el 22 de noviembre, hicieron ingresos con totora, ¿cierto? Hicieron ingreso con material para hacer ruca, hicieron ingreso con fogones para quedarse en el fondo, ¿no?, mientras el dueño no estaba en aquel lugar. Hubo una organización detrás. Esta organización se conoció como la organización Netuain Mapu, que en Tungún significa recuperemos nuestra tierra, y ese día 22 de noviembre hicieron ingresos en ese fondo, instalaron la totora, instalaron los fogones, ¿cierto?, empezaron a cocinar el almuerzo, y se dice, ¿no?, que este patrón, este dueño de fondo, rearticula, se entera de la ocupación, se entera de la recuperación, y este patrón empieza a rearticular con sus redes a otros patrones, a otros dueños de fondo, sus hijos, parientes. Las recuperaciones de tierra, ¿cierto?, vienen de la mano generalmente con otro proceso, que es la retoma de los dueños del fondo para la defensa de lo que ellos consideran su tierra. Esto ocurrió para 1971 en el Fundo Huilío, con resultado de muerte de dos lamien, Francisco Cheuquelén Melín y Ramón Cheuquelén, ambos hermanos. Y junto con esto, también en los reportes policiales, por ejemplo, podemos ver a tres lamien, ¿no?, tres mujeres mapuche, que fueron a recuperar estas tierras que demandaban, fueron usurpadas por el patrón. Y estas mujeres son Berta Pichilén, Sara Pichilén y Eulalia Cuminao. ¿Por qué las quiero nombrar? Porque generalmente cuando hablamos de recuperación de tierra, generalmente estamos hablando de la figura de un hombre, ¿cierto?, o de una figura masculina en la recuperación de tierra. Y es algo que también al momento de revisar la documentación, de revisar la historia, de revisar los Nutran, de ir a conversar con Pulamien, con Papay, ¿cierto?, con Chachay, una inmediatamente se da cuenta de que efectivamente hay participación de mujeres mapuche en las recuperaciones de tierra. Y una de las mujeres mapuches fueron estas tres que acabo de nombrar, las tres con resultado de graves lesiones por parte del patrón, resultado de lesiones de armas, de perdigones, ¿cierto?, de pisoteadas. ¿Por qué quiero nombrar este caso, cierto? Y uno podría decir, ¿por qué quiero nombrar este caso? ¿Y por qué en sus pantallas aparece en letra roja, queremos recuperar nuestra tierra? Esta fue una frase que fue puesta en el portón de entrada del fondo, queremos recuperar nuestra tierra, con pintura roja, ¿cierto?, en los tablones del portón, con esta demanda, ¿cierto?, con la demanda de que ha de ser el patrón, ha de ser el dueño de fondo, quien sistemáticamente durante el siglo XX hasta 1971 había usurpado de la tierra que el título de merced ya había reconocido en una mínima parte. Es por eso de que me interesa mostrar esta frase de queremos recuperar nuestra tierra, porque al parecer, ¿cierto?, si uno revisa la historia, uno va a encontrarse con múltiples proyectos políticos para la recuperación de tierra. Uno de los proyectos políticos por la recuperación de la tierra ha de ser la toma directa, que hay un ejemplo, ¿verdad?, en la historia de 1971 con este fondo, y no solamente una recuperación de tierra, sino que también una arremetida terrateniente, una arremetida patronal, una arremetida de violencia hacia cuerpos mapuche, hacia mentes mapuche, hacia tierras mapuche. Que también es una historia larga, porque si uno pudiera decir, bueno,
cuál ha de ser el origen tal vez de la violencia patronal en Cautín, cuál ha de ser, ¿verdad?, el origen racista, por ejemplo, del cántico El que no salta es mapuche, que yo me imagino que aquí más de alguna pudo ir hace algunas semanas, en donde salía, ¿verdad?, cantando El que no salta es mapuche. Bueno, ¿cuál es el origen del que no salta es mapuche? Y uno podría revisitar la historia y encontrar tanto, ¿cierto?, tantas escenas, tanta experiencia de absoluta violencia hacia cuerpos mapuche, hacia lo que representa una idea, ¿cierto?, y hacia lo que representa una acción como la recuperación de tierra. Por eso es que yo quisiera hilar, como en el contexto actual, con la siguiente diapositiva, con una imagen. Más de alguno saltó, dice el profesor Fernando. Bueno, la imagen que sigue, que la vuelvo a mostrar, ¿verdad?, porque me llama profundamente la atención. Uno, la capacidad también creativa de parte del pueblo mapuche de estar en constante creación, ¿no? Creación de símbolo, creación de escritura y de constante planificación, ¿cierto?, por un objetivo común, que en este caso para 1971 fue la recuperación de tierra. Y un llamado, ¿cierto? Un llamado a la unión del movimiento y una unión a lo que ellos considerarían la salvación del pueblo mapuche, que estaría precisamente en la recuperación de tierra. Con la segunda fotografía que ya continuamos para ver y no excederme en el tiempo, más para seguir conversando, es para mostrar también un hallazgo que se encuentra en ese fondo, en el fondo Huilío, que queda en Imperial, ¿verdad?, y que lo materializó el Diario Austral de Temuco en noviembre del 71, 22 de noviembre del 71, y es una carreta que dice restos calcinados de una carreta. Era una carreta que pertenecía a Francisco Cheuquelén Melín, el lamien que muere en ese fondo, y en esa carreta, ¿verdad?, transportaban lo que haría de ser en un futuro habitar el lugar ocupado o recuperado. Es una carreta calcinada y bueno, las memorias mapuche, el Nutram y bueno, más de alguna búsqueda ha llegado a decir que es una carreta que fue quemada por los mismos agricultores que fueron a retomarse estas tierras. Con esto, ¿qué quiero decir? ¿No? Que ha existido, yo creo que es necesario también establecer, o más bien tener en mente, que es necesario establecer que si bien hay múltiples contradicciones del sistema, una de las contradicciones también que es necesario reconocer es que la expansión territorial, ¿cierto?, que la expansión y la construcción del Estado-Nación de Chile fue una construcción a costa de la expoliación de tierras mapuche, fue una expansión a costa de la mente mapuche, de los cuerpos mapuche, puestos en una subvaloración, ¿sí?, en una jerarquía. Y una de esas herencias de la subvaloración de los cuerpos mapuches es precisamente lo que tienen delante de sus ojos, la quema indiscriminada, ¿cierto?, de un patrón que quema la carreta de Pulamien. Además de eso, se enfrenta a bala con 2 de ellos, ¿cierto?, muriendo en aquel lugar. Y también la Lamien Berta Pichilén pierde al bebé que gestaba en su interior. La Lamien Berta, quien iba en recuperación de tierra, también pierde a su brote, ¿no? Siguiendo en la próxima imagen, traje algo más contemporáneo, tal vez algo que vieron, más de alguna vio en las noticias, ¿no? Y que es lo que pasó en Cautín hace algunos fines de semana atrás, ¿cierto? En Cautín, una serie de personas, bastantes personas, ¿cierto?, irrumpen en la municipalidad de Cautín y con lo que es este grito que ya había anunciado hace algún tiempo, el que no salta es mapuche. Junto con ello, ¿verdad?, la quema
de camionetas de algunos lamien que estaban al interior de la toma, recordando que aquella toma en movilización por los presos políticos mapuches. Con esto quiero terminar con esta imagen y con la imagen anterior, porque tal vez podríamos pensar en que ha sido una continuidad la violencia hacia el pueblo mapuche, ha sido una continuidad, ¿cierto? La violencia y la subvaloración de los pueblos mapuches a causa de una expoliación de tierras, no habría que olvidar aquello, y también, ¿por qué no decirlo aquí, no? Es necesario. Yo creo que esta imagen y la imagen anterior nos habla de que ha existido una demanda histórica del pueblo mapuche para denunciar la violencia latifundista. En segundo lugar, creería sumamente necesario que en las contradicciones de este sistema haya un reconocimiento, ¿cierto?, de que la expansión y construcción del Estado Nacional de Chile se basó, ¿cierto?, en una construcción racista de su expoliación, de su expansión, ¿verdad?, de la colonización republicana, y que no solo basta con esto reconocer, sino que también es necesario autoexaminarnos entre pueblos, ¿verdad?, y reconocer cuánto de ese racismo, cuánto de esa quema de camionetas, que fue en el 71, que fue en el 2020, ha de permanecer en las mentes de quienes podemos estar hablando actualmente, ¿no?, ahora, cuánto de aquello, ¿no?, persiste en nuestra memoria. En términos concretos, ¿cuántos latifundistas habitan en nuestra memoria o en nuestra mente sin ser necesariamente latifundistas? Yo creo que es necesario plantearse también ese debate que sin lugar a duda necesita un trabajo político desde abajo para el reconocimiento del racismo que habitan en nuestras mentes, en nuestras prácticas cotidianas, y que sin lugar a duda ese racismo lo tenemos que combatir, imagino yo, que tejer alianzas entre pueblos, horizontes comunes entre pueblos de abajo. Así que yo también, Avelina, ahí estoy atenta a sus minutos. Muchas gracias. Excelente, María Juliet, perfecto, 20 minutos precisos. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas espontáneas y ya tenemos a una que es de la directora del departamento. Bueno, aparte de felicitar a María Juliet, ella quiere preguntar sobre, a partir de la larga duración de la violencia de Estado hacia las comunidades mapuches, ¿qué elementos marcan algunos puntos de discontinuidad o novedad en el conflicto contemporáneo? ¿Ya? Eso es para ambos expositores. Y la pregunta para el profesor Fernando es, ¿qué intelectuales contemporáneos, a propósito de su referencia a Angela Davis, ha permitido que reemerge las categorías de autonomía de las comunidades mapuches? ¿Y qué papel particular han jugado los historiadores? Ella está pensando en el papel de la comunidad de historiadores mapuches, por ejemplo. ¿Quién comienza? ¿Comienzo yo? Para que la Marita me... Bueno. Me cambié de lugar. Bueno, yo primero diría que dentro de lo actual, o sea, ¿qué proceso traen? Yo creo que son dos. Uno es el proceso mexicano. El zapatismo sobre todo tuvo mucha influencia en la generación, estoy pensando ya en Adolfo Millabur, en José Huenchunao. Van a ser experiencias que van a usarse como una forma política y que de hecho se plantea un poco como la idea de la autonomía separatista, tal vez, que el zapatismo logró, aunque yo creo que no fue su espíritu original. El zapatismo, yo quiero buscar primero una inserción a la mexicanidad, una mexicanidad más amplia, pero luego el proceso político lo fue llevando a formar sus caracoles como tal autónomo. Luego creo que en el caso de la coordinadora Comayeco, que investigué un poco más alguna vez, yo veo tres ciclos, ¿no? El primero, que como un poco del zapatismo, pero luego hay un giro catarista, ¿no? Influye, yo creo, mucho la visita que hace Quispe a las comunidades mapuches por ahí por el año
2006, puede ser, 2008. Por lo menos en la biografía de Matías Catrileo se nota mucho esa, la influencia que tuvo Felipe Quispe en su formación política en él. Y con Quispe viene una visión más crítica también sobre el movimiento, sobre una forma de hacer política más radical, ¿no? Porque el catarismo de alguna manera es también la lucha armada como propuesta, ¿no? Por un lado es Reinaga el pensamiento político ideológico, y Katari, ¿no? Este personaje histórico que luchó contra la corona española, el brazo armado, ¿no? Entonces el catarismo une estas dos perspectivas, además de la filosofía amauta, que es el pensamiento del Tahuantinsuyo. Bueno, los que tengo en clase alguna vez se acordarán, si no hice mal la clase, pero era un poco en esa perspectiva también el pensamiento amauta. Y en ese análisis, creo yo, el actual giro del movimiento indígena tuvo esa impronta armada también en su desarrollo político, ¿no? Creo que ese es el debate también hoy, ¿no? Porque por un lado lo que vemos es una radicalización del movimiento mapuche, siguiendo una larga línea que también se enclava, creo yo, con Pelantaro como imaginario, Quilapán, y todos estos personajes que lucharon de una manera armada, ¿no?, contra el Estado. Y luego un movimiento que, sobre todo en la Araucanía, que es interesante analizarlo, un movimiento que busca dentro de la institucionalidad abrirse espacio. Entonces ahí está la primera experiencia del movimiento mapuche, de la Sociedad Copolicán Defensora de la Araucanía, que es vista como integracionista, pero yo creo que es más profundo que solamente el integracionismo. Y luego ya esa línea que yo creo que ha tenido más expansión con Millabur y otros dirigentes mapuche, que yo lo veo en ellos como el modelo más americano, porque creo que la formación del Estado en ese lugar es de carácter más norteamericano. Entonces vemos indígenas que ocupan espacios dentro de la misma ciudad de una manera más racializada. Por eso yo creo que este debate que yo empecé a tratar de comprender, me acuerdo con algunos cursos, creo que en la Mani fue parte de esos cursos que era de entender el movimiento negro en Estados Unidos, con algunos seminarios que hice en la Escuela de Historia de la USACH, estaban pensados un poco en buscar comprender esta situación del movimiento mapuche actual a partir del concepto de raza y del concepto también de descolonización, pero más en torno al liberalismo norteamericano. Entonces creo que son ambas, de alguna manera, las que se van hoy día desarrollando en el escenario político, ¿no? Eso yo podría plantear. Mari Juliet, ¿alguna idea que quiera plantearnos? Sí, decía de la pregunta de la profe Cristina, también muy contenta de verla. ¿Cuáles son las discontinuidades? Una discontinuidad histórica, creo yo, que puede ser lo que marca la entrada o el nuevo escenario del neoliberalismo. Neoliberalismo como un sistema de extractivismo radical hacia los pueblos indígenas, los territorios. Yo creo que muestra de ello son la unión de este neoliberalismo con políticas públicas, por ejemplo, o junto con ello con el Poder Judicial. Por ejemplo, hoy día de agosto, estamos en el día de agosto, en donde se conmemoran años sobre el asesinato de la lamien Macarena Valdés, que tal vez puede ser una representación de esta discontinuidad en la violencia de los patrones hacia los cuerpos mapuches en defensa de estos territorios. Porque por supuesto que la discontinuidad de la violencia patronal también va a ser representativo, o tal vez va a tener una relación también con la discontinuidad o con las múltiples formas de resistencia que hay actual o contemporáneamente desde el pueblo mapuche, puesto que estas resistencias también han cambiado. Si bien hay un hilo conductor que ha de ser tal vez la tierra o la recuperación territorial, hay actualmente o contemporáneamente el nuevo escenario del sistema neoliberal, de un sistema económico, político, social, cultural, ¿cierto? De un extractivismo radical como un sistema de dominación. Por lo tanto, creo yo que tiene bastante de discontinuidad
poniendo atención en el neoliberalismo, pero si uno ve la historia del siglo XX, uno podrá encontrar de todas maneras un hilo conductor. Y ese hilo conductor ha de ser precisamente una subvalorización de las vidas mapuche. Y esa subvalorización de las vidas mapuche se ha visto a lo largo de la historia desde una perspectiva patronal, o sea, es decir, cómo los patrones o la patronada, ¿verdad?, observa, visibiliza al pueblo mapuche o la dirigencia, o incluso en varias perspectivas, por ejemplo, desde la patronada de los fundos, desde las patronadas de los trabajos, en las ciudades, por ejemplo, también, en perspectiva del pueblo mapuche. Sin ir más lejos, tal vez se me vino a la mente inmediatamente el caso de la ñaña Macarena Valdés, como un ejemplo, ¿verdad?, de una lucha, una defensa por el territorio, por las aguas libres, y su muerte se enmarca dentro de también una avanzada terrateniente, pero incluso transnacional, ¿no? Que eso tal vez le da una discontinuidad a lo que se había dado en aquel momento o lo que ha sido históricamente. Para el caso de la UP, también ahí se ve una discontinuidad en los gobernantes, porque Salvador Allende, el ministro Jack Chonchol, ellos apostaban por resolver un problema, se planteaban de esa manera. Ellos planteaban en todos sus discursos la idea de que era necesario que desde el Estado se resolvieran los problemas, de reconocer que había un problema histórico, que era el problema de la tierra, y en bastantes ocasiones, cuando la rearticulación de la violencia patronal se produjo para 1971, sobre todo, en donde la muerte de Rolando Matu, un latifundista o un dueño de fondo que muere por un disparo, ¿verdad?, propinado por un lamien, muere, y esto hace que la patronada en Cautín se rearticule. Y esta rearticulación será tan radical, ¿verdad?, que en los meses posteriores van a morir por lo menos cinco mapuches en las recuperaciones de tierra. Por lo tanto, ahí también podríamos ver una discontinuidad por el otro lado. Para la UP, el Estado, más bien la política pública del Estado, habrían de dar cuenta de una posición distinta, de decir, acá hay un problema histórico, es necesario resolver, e incluso Salvador Allende en innumerables ocasiones llamando a los dueños de fondo, como él también lo decía, a que ellos no van a ocupar la violencia, no van a ocupar la represión hacia el pueblo mapuche. ¿Por qué? Porque los dueños de fondo, la sociedad de agricultura, en constantes momentos pedían zona de emergencia para Cautín, ¿no? Es decir, seguridad para Cautín, pedir una zona de emergencia, lo que significaba, en palabras concretas, ¿verdad?, significaba mayor control policial en la zona. Ante eso, Salvador Allende, ¿verdad?, y el ministro Jack Chonchol, el intendente, señalaban que eso no iba a pasar y señalaban una defensa de territorios libres. Así que por ahí yo lo digo. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la ronda de preguntas y queremos también agradecer por la participación que se está dando en el chat, y vamos a unir dos preguntas que en realidad son la misma pregunta, por lo mismo se va a hacer por una cosa de tiempo. En relación a la pregunta de Dani y de Alonso Martínez, la pregunta es, para Mari, o bueno, pero igual lo pueden contestar ambos, ¿cuál podría ser el rol de la pedagogía con respecto a las generaciones futuras? Y para Fernando, ¿dónde queda el concepto de interculturalidad más allá del reconocimiento de las autonomías territoriales? ¿Quién va primero? ¿Yo? ¿Ella? ¿Mari? ¿Yo? Sí, porque Mari ya habló. Perfecto. La interculturalidad, dice Adolfo Millabur, en el próximo libro que vamos a publicar, que están todos invitados porque va a ser gratis y el libro será gratuito además, dice que es un desafío a construir, ¿no? Él habla de que la interculturalidad es dialéctica,
y por lo tanto no nace de un concepto, sino que ese concepto hay que construirlo. Y para eso hay que dotar las políticas públicas de los marcos necesarios para llegar a la interculturalidad. Entonces, lo que él nos trata de explicar, o nos trató de explicar, que esto lo explicó él para el 18 de octubre, cuando comenzó la explosión social, y él viajó de Tirú a Santiago a entender esto, a entender el movimiento social, y de ahí nace el libro. Le estoy dando el adelanto del libro que vamos a presentar, de ahí nace la idea del libro que vamos a publicar ahora, cuando él dice, yo quiero entender lo que está pasando acá en Santiago, ¿no? Y me acuerdo mucho que fue en la Universidad de Chile, estaba tomada la universidad, y los estudiantes decidieron abrir el espacio para poder hacer ese diálogo. Él explicó ahí en ese auditorium que se habla mucho de interculturalidad, se pone el nombre de interculturalidad, pero eso es un aspecto que hay que llegar a construir, a conquistar, ¿no? La interculturalidad es el resultado final, y para eso hay que construir las políticas públicas que nos permitan llegar a eso. Yo veo también la interculturalidad de ese modo, ¿no? En que cuando lleguemos a ese nivel de interculturalidad, tal vez la discriminación positiva no va a ser necesaria, o la autoafirmación, es decir, entrar como indígena a la universidad, ocupar el papel de CONADI para ganar puntos, etc. Pero eso es el debate en Nueva Zelanda, que tanto se ocupa, que sobre todo el mundo liberal lo ocupa mucho, así que cuando empezamos Nueva Zelanda, el problema para hacer Nueva Zelanda es que tienes que modificar todo esto antes, ¿no? Y luego de eso vas a poder llegar tal vez algún día a hacer Nueva Zelanda, pero en este contexto es muy difícil. Ellos están debatiendo quitar la discriminación positiva, como se llama acá, porque ya llegaron a un nivel de interculturalidad, pero en Chile eso está muy lejos, porque por un lado es raza, pero por otro lado también es clase. Yo creo que eso también es importante entenderlo, ¿no? Porque al final esas dos concepciones, teórica y política, nos ponen en un marco que hace complejo llegar a un nivel de interculturalidad en el cual la sociedad chilena, el chileno corriente y el indígena, no se sienta tan distinto, ¿no? Esto, por lo que cierro, ¿no? Creo que esto fue uno de los debates que en ese año, los chiquillos que se acordan que fuimos al terreno con Cañete, que nos decía la directora del Museo de Cañete, ¿no? Cuando ella hablaba del Museo Intercultural, ¿no? Y un poco explicaba todas las políticas públicas que ella tuvo que generar para poder llegar a ese nivel de interculturalidad, y que ni siquiera el museo estaba ausente de tensiones, y que hasta el día de hoy no está ausente de tensiones por lo mismo, ¿no? Y que por lo más ella escribe en este libro que vamos a publicar. Entonces creo que es interesante este concepto, ¿no? Pero este concepto como una utopía también a construir, y que nos desafía a cada momento a tener que dotarla de nuevos componentes políticos para poder llegar a ese ansiado equilibrio que digo yo, que es la interculturalidad. Mari. Y agradecer la pregunta de Alonso, saludos Alonso, tanto tiempo. Y bueno, sobre el tema de cuál podría ser el rol de la pedagogía, con el tema de lo ocurrido en los gritos racistas, ¿verdad? En ese contexto, creo que es sumamente importante tener en consideración que, o por lo menos, así como lo percibo yo también, el quehacer de la educación o la pedagogía como un acto de profundo cuestionamiento de la realidad social. Yo creo que sería ilógico o que creo que no tendría que avanzar para allá una pedagogía en donde se le exigiera de alguna manera pensar de determinada manera a estudiantes, porque ahí caeríamos en lo mismo que ha pasado históricamente en las escuelas, por ejemplo, sino partir de la base de un cuestionamiento profundo de la realidad social. Y que ese cuestionamiento profundo sean los mismos, las mismas estudiantes, estudiantas, quienes profundicen en ese interrogante. Yo creo que el quehacer educativo, para quienes nos consideramos educadores de alguna manera, es profundamente estimulante pensar en que lo que estamos haciendo va a servir en algún momento para la crítica social y para la construcción de horizontes posibles, y sobre todo para una atención profunda de la realidad, pero en base a un quehacer tal vez educativo popular, de transformación de nuestras realidades. Yo creo también que es interesante señalar que desde la escuela, desde los espacios donde podamos estar o accionar, y en donde participemos como trabajadores, como trabajadoras,
es necesario pensar, incluso en el ámbito de la escuela, que la temática del pueblo mapuche, ¿no? Porque las escuelas tienen temáticas, tienen unidades particulares, y hay la temática particular de los pueblos indígenas queda en un semestre, ¿verdad? Y no es vuelta a tomar. Yo creo que es necesario, como educadores, y no tan solo en la escuela, sino también en espacios sociales de formación, incluso política, es necesario establecer puentes con el pueblo chileno o con los pueblos chilenos, de tejer el puente para que se entienda de que todas las ganancias o todas las movilizaciones que haga el pueblo mapuche o que hagan los pueblos indígenas en América Latina incluso, no son ganancias exclusivamente para los pueblos. Yo creo que también ahí es necesario colocar atención en esto, que las ganancias o que toda movilización, la movilización indígena en Chile o la movilización mapuche, persigue un derecho o una defensa del territorio que no es tan solo para los pueblos indígenas, sino que también es para los pueblos chilenos en su conjunto. En la medida en que establecemos lazos, ¿verdad? O puentes entre los pueblos. Hay una palabra o una frase que a mí me gusta mucho rememorar y que he rememorado durante estos días y me gusta mucho recordar, que es una frase de creación de los hermanos y hermanas quichua en Ecuador, cuando ellos y ellas hablaban de nada solo es para los indios. Y ellos establecían demandas, ¿verdad? Durante el 90, 2000, y ellos decían, efectivamente, nada solo es para los indios, hablándole también al ecuatoriano o ecuatoriana común, ¿no? Diciéndole, nada solo es para los indios, es decir, todas las demandas que estamos realizando actualmente no son solo para los pueblos indígenas, sino también para los pueblos en su conjunto. Y en esos pueblos en su conjunto habitan indígenas y no indígenas. Yo creo que también ahí me paso para la pregunta sobre lo intercultural y lo que es necesario establecer como un desafío permanente para entender que las luchas que están ejerciendo actualmente los pueblos indígenas no solo son ganancias para los mismos pueblos, sino para una colectividad en su conjunto. Bueno, continuando con las preguntas, queremos que María Juliet conteste esta pregunta que la manda Alejandro Faúndez sobre, él cita, hemos sido espectadores pasivos y activos del conflicto cada vez que somos más los que simpatizamos con nuestros pueblos originarios, los cuales muchos somos descendientes. Él necesita conocer cuál es la solución política concreta que plantea el pueblo mapuche hoy y qué esperan el resto de la nación. Si es posible que la contestaras, María Juliet. Sí, yo creo que hay hacer la advertencia, y creo que el profe también lo ha dicho en varias ocasiones, esta pregunta directa, ¿cierto? Yo personalmente puedo dar una opinión personal, pero en ningún caso represento a una bancada, a un sector del movimiento mapuche o del pueblo mapuche en su conjunto. En ningún caso va a ser así. Es una respuesta más bien que se da desde tal vez la intimidad y tal vez desde los distintos espacios en donde uno va transitando, pero es una pregunta que claramente habría que hacérsela a nuestros hermanos y hermanas de las dirigencias, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la solución política concreta que plantea el pueblo mapuche hoy? Creo que hay múltiples salidas, por eso es que tal vez no la pudiera entablar hoy día o poderla responder en unos solos minutos, porque creo yo que en el contexto actual de una crisis profunda del Estado-Nación de Chile, un proceso futuro constituyente incluso, y en un futuro de acción conjunta desde abajo, me es posible señalar que incluso hay por lo menos
Se me cayó el internet, no sé. Sí, continúa, te seguimos escuchando. ¿Me siguen escuchando? Bueno, sobre las soluciones políticas actualmente, yo creo que podríamos nombrar tres. La primera, por ejemplo, de cara a un proceso constituyente, han existido voces mapuche sobre la idea de generar el autogobierno mapuche, llamando a incluso generar una constitución política mapuche, ¿verdad? Y variados son las dirigencias que componen aquel sector en donde se ha llamado a un proceso constituyente mapuche, que viene desde una amparado, ¿verdad?, de un derecho internacional como es el derecho de la autonomía internacional, con pactos, con tratados internacionales. Yo creo que ese sector, yo creo que ahí también el profesor Fernando estará de acuerdo que un rostro visible de aquel sector es el ambiente Canhuilcamán. Otro sector más autodeterminista que no quiere de alguna manera en un proceso constituyente, o que básicamente no va por ese lado, ¿no? Que apuesta por un ejercicio de control territorial activo, político, ¿verdad? Y concreto. Y otro sector del pueblo mapuche que imagino yo que apuesta por un reconocimiento constitucional y por los escaños reservados del pueblo mapuche o de los pueblos originarios en este proceso constituyente. Además, me imagino yo que esta misma propuesta está dando una construcción política sobre la plurinacionalidad. Yo creo que ahí el profesor también podría dar cuenta de aquello junto con la publicación del libro que se viene. Así que eso es mi parte, Abril. Muchas gracias, Mari. Bueno, quedan varias preguntas, pero el profesor Pairicam tuvo un problema técnico, así que vamos a relatar solamente las que Mari Juliet podría contestar. Así que, Mari, por favor. Bueno, te quería preguntar sobre una pregunta que nos escribe Diego Silva, que él pregunta: para un mejor empleo de políticas públicas, ¿no será mejor tener un ministerio indígena en vez de la CONADI? Sí, es que yo creo que esas preguntas dependerán mucho de la apuesta política que quieren enfrentar o que se va a decidir enfrentar. Ahora sí, me había cortado de nuevo, pero aquí estoy Sí. nuevamente. Con relación al Ministerio Indígena, yo creo que va a depender mucho también de la apuesta política que nosotros o nosotras pensamos, ¿cierto? Por ahí creo yo que es bastante importante señalar una, una denuncia o más bien una expresión política de los pueblos o de la vertiente autonomista del movimiento mapuche, que ya sea con un ministerio indígena o ya sea con CONADI o ya sea, ¿verdad?, con la construcción de oficinas indígenas desde el Estado, sí, existe aún, ¿verdad?, esta misma construcción que hablábamos hace algún rato sobre la construcción política de un Estado que se cimentó sobre la expoliación de tierra, sobre la usurpación y la violencia. Muy difícilmente la estructura de un Estado va a cambiar, ¿cierto?, en la relación con los pueblos indígenas, con un ministerio indígena. Yo creo que acá hay una cuestión bien profunda de políticas públicas que es necesario revisar, como lo dijo el profe Fernando, hablando sobre el multiculturalismo. Es muy interesante cómo un sistema neoliberal, como un sistema económico neoliberal que tiene de formas sociales y culturales, es necesario replantearlo de esa manera para las políticas públicas indígenas o para las decisiones
mapuche incluso, sobre lo que hoy día está pasando, sobre las respuestas judiciales, es sumamente interesante o necesario replantearse también esta construcción del sistema neoliberal, que ha de ser un sistema de opresiones múltiples. Y una de esas opresiones múltiples es precisamente las opresiones, el extractivismo hacia los pueblos indígenas. Por lo tanto, ahí yo tal vez me distanciaría de la idea de un ministerio indígena para resolver un entre comillas, conflicto, toda vez que es necesario, y sumamente necesario que esa resolución, que ese diálogo, que ese reconocimiento sea también un reconocimiento que se ejerza desde abajo. Porque de nada nos sirve, a mi modo de entender, o tal vez sí, nos serviría evidentemente un reconocimiento constitucional, pero si ese reconocimiento